tal, familia? Soy el nutriólogo Aries Terrón y les doy la bienvenida a la Revolución del Fitness Científico. El día de hoy voy a desmentir al Dr. Carlos Jaramillo, ya que subió el peor video que he visto hablando sobre la proteína whey. Simplemente lo que dijo no tiene fundamento de ningún tipo. A decir verdad, no entiendo esa mala costumbre de los médicos de hablar sobre temas que no les corresponden, pero esto no es nada nuevo. Anteriormente lo refuté, ya que afirmó sin ningún sustento que las bebidas deportivas deshidratan. No me parece que este chico sea muy listo. Es que imagina pensar que una bebida específicamente diseñada para hidratar deportistas deshidrata. Es que de ser cierto veríamos a los maratonistas caer como fichas de dominó en las carreras, cosa que no sucede, se hidratan y listo, siguen. Les ayuda. Pero lo que dijo sobre las proteínas de suero de leche es todavía más incoherente. No lo digo yo, lo dice la ciencia. Procedo a explicarte. A la hora de comprar proteínas, cuando de pronto uno quiere iniciar algún régimen, ya sea para hacer ejercicio, o sea para tratar de complementar su alimentación, la proteína más común que casi todo el mundo termina comprando es la proteína whey o la proteína de suero de leche. Entonces quiero contarles cuál es mi opinión sobre la proteína de suero de leche. Es que no se trata de opinar, se trata de hablar con sustento, es diferente. Que a tantas personas les gusta y que tantas personas defienden, yo les quiero dar cuál es mi opinión y qué es lo que he visto en estos años de práctica clínica sobre la proteína de suero de leche. Pues con justa razón es tan popular, ya que el suero de leche es el estándar de oro en las ciencias de la nutrición deportiva. Es de los pocos suplementos que funcionan. Digamos que la triada de suplementos fitness efectivos es la proteína whey, la creatina monohidratada y la cafeína. ¿Cuál es el motivo de esto? Es muy sencillo. Se han desarrollado varios sistemas de clasificación a lo largo de los años, tales como el valor biológico, el PDCAAS, el DIAS, que sirven para clasificar las proteínas en función de dos criterios: biodisponibilidad y composición de aminoácidos esenciales. Sin importar el método, el suero de leche supera a la gran mayoría de las otras fuentes de proteínas de forma consistente. El suero de leche tiene un alto contenido de aminoácidos esenciales, especialmente la leucina, que es el aminoácido más anabólico, o sea que funciona muy bien para construir músculo. Específicamente contiene alrededor de un 52% de aminoácidos esenciales y un 13.6% de leucina, lo cual es excelente. Y la proteína de otras fuentes animales como la res, pollo y atún tiene aproximadamente entre un 40 a un 45% de aminoácidos esenciales y entre un 7 y un 8% de leucina, mientras que la proteína de origen vegetal es todavía menor. Por ello es mucho más probable que cada scoop de whey protein sea usado para crear tejido muscular en comparación con la gran mayoría de las otras fuentes de proteínas. Además es muy práctica, económica, baja en calorías y tiene la particularidad de poder romper la monotonía de sabores y texturas dentro de un régimen fitness, lo cual la vuelve muy conveniente en muchísimos contextos comunes. Por todo esto es que la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva respalda su eficacia. Además, el Instituto Australiano del Deporte lo cataloga dentro del grupo A de suplementos, es decir, el grupo de suplementos con mayor respaldo científico del mundo, la evidencia más fuerte que existe. Ambos institutos son líderes de las ciencias de la nutrición deportiva a nivel mundial, que están conformados por los mejores científicos del campo, con maestrías, doctorados y toda la experiencia del mundo en el terreno práctico. Digo, al final basarse en estudios científicos que emplean instrumental carísimo de laboratorio, por cierto, de alta precisión, es infinitamente más confiable que la burda experiencia clínica. Claro, salvo que el Dr. Jaramillo tenga en su consultorio manera de abrir tripas y valorar a detalle la digestibilidad de los aminoácidos en el intestino delgado como lo hace la escala Díaz. Obviamente no lo tiene, pero bueno, sigamos viendo. En el concentrado de whey queda más o menos por ahí un 70% de proteínas cuando se extrae esta fracción. Pues sí, esto es cierto, aunque en realidad la materia prima más común empleada dentro de la industria es la WPC80, o sea, suero de leche al 80% de proteína. Siempre habrá ligeras variabilidades por naturaleza de la materia prima en su contenido de proteína. Por ejemplo, no es que 100 gramos de pechuga de pollo tengan siempre 27 gramos de proteína exactamente todo el tiempo. Y la proteína whey no es la excepción. También cuando a la proteína whey se le agregan ingredientes o procesos para mejorar sus propiedades organolépticas, por ejemplo, cuando se le agrega sabor, cuando se mejora su solubilidad, cuando se le agrega lactasa para deslactosarla, como en la God's Whey Protein, pues básicamente la concentración de proteína total disminuye ligeramente. Es una por otra. Pero es cierto que un concentrado de alta calidad debería tener un porcentaje de proteína por servicio entre 70 y 80%. Es cuestión de dividir los gramos de proteína por porción entre el tamaño de la porción.
Es una operación muy básica, pero funciona bastante para hacer este ejercicio con las proteínas que consumas. Si hacemos ese ejercicio con la Nitrotech, nos da como resultado que tiene una concentración de proteína por porción del 66%, lo cual es pésimo, sobre todo porque tiene aislado como primer ingrediente. Simplemente les quería mencionar este tip, así que sigamos con lo que dice Jaramillo. Y el resto sigue siendo grasa, sigue siendo lactosa y sigue habiendo también caseína. Que recordemos que la caseína es esa fracción de la leche que produce el daño al destrozar las uniones intestinales y producir la permeabilidad intestinal. La permeabilidad intestinal es algo terrible. Ay, Jaramillo, te noto muy confundido. Te bautizo como el Dr. Carlos Confundido. A ver, hablando seriamente, se nota que el doc no conoce ni lo más básico de suplementación deportiva. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. El suero de leche es suero de leche y la caseína es caseína. Son dos proteínas completamente diferentes. El suero de leche en polvo no tiene ningún rastro de caseína. Es fácil de comprobar. Por eso es que existen los suplementos de caseína y los suplementos de suero de leche. Son dos proteínas en polvo distintas y puedes ir a ver fácilmente a cualquier tienda de suplementos y comprobar lo que te estoy diciendo. De hecho, cualquier instructor de gimnasio lo sabe. Es más, cualquier persona que haya pisado un gimnasio creo que lo sabe. La cosa está así. Se las voy a explicar a detalle. Primero que nada, la proteína en la leche de vaca es 20% de suero de leche y 80% de caseína. Es decir, está conformada por dos proteínas distintas, son diferentes, no son iguales. Para que lo tengan en perspectiva, en las proteínas de la leche materna humana, el contenido de suero de leche es del 80% al 50% dependiendo de la etapa de producción. Y desde ahí se pueden hacer una buena idea de lo saludable que es la proteína whey y por qué es tan usado incluso en el tratamiento de muchísimas enfermedades. Para hacer el polvo seco de la proteína de suero de leche, primero se obtiene el suero líquido, ya sea que se obtenga como un subproducto de elaboración del queso o directamente de la leche. Existen esas dos formas y contiene más que solo proteínas, eso es cierto, pero por eso es que se pasa por un proceso de filtración para eliminar los componentes no deseados, como bacterias, grasa, lactosa y caseína residual. Finalmente, ese extracto del suero se seca en polvo y se vende como concentrado o aislado de proteína whey que todo mundo conocemos. Por el contrario, la caseína micelar es la forma de caseína que se encuentra en la leche y es la forma más común en el mercado. La caseína tiene menos aminoácidos esenciales en comparación con la whey, especialmente contiene menos leucina, por ello tiene menor calidad biológica y no estimula tanto la síntesis de proteínas musculares, además de que se digiere más lento y cae más pesada. Aclarado que es falso que la whey contiene caseína, el tema de permeabilidad intestinal y caseína es muy extenso, pero daré mi breve punto de vista como nutriólogo. La evidencia detrás de los efectos gastrointestinales negativos de la caseína es por una mutación genética en las vacas llamada beta-caseína A1, pero son estudios de calidad débil a moderada, aunque consistentes. Es importante. También existe la variante beta-caseína A2, que se considera mucho más saludable por ser la forma natural y original de la beta-caseína. La A2 como tal no se ha relacionado con problemas, sino más bien todo lo contrario, aunque es difícil o muy caro encontrar leche A2. La diferencia práctica entre los dos tipos de beta-caseína es que tus enzimas digestivas pueden formar un compuesto que se llama BCM7 a partir de A1, pero no de A2. En un momento te lo explico más a detalle. Bajo mi punto de vista, no debería haber problema con los lácteos y la leche como alimentos completos, en un esquema de ingesta prudente, aunque sea leche A1 como tal, porque normalmente su matriz nutricional completa es fabulosa y sus compuestos positivos superan de lejos a los compuestos negativos. Esa es la matriz nutricional. Recuerda que la dosis hace al veneno y los alimentos son mucho más que la suma de sus partes. Pero ojo, sí que podría haber un problema en el caso de suplementos de caseína en polvo, esos que vienen en los botecitos, porque como ya vimos se separa la proteína de la matriz nutricional en su fabricación. Es decir, la caseína en polvo no tiene otros nutrientes saludables de la leche que amortiguen los efectos negativos, a diferencia de los lácteos completos. Cuando se ingiere caseína en polvo que se fabricó con leche A1, se forma un compuesto llamado BCM7 y estimula las vías de los opioides. Se ha relacionado con varias enfermedades según algunas investigaciones, aunque personalmente me parece muy pronto para sacar conclusiones tan tajantes como el Dr. Jaramillo lo hace. Se me hace demasiado apresurado. En teoría esto se solucionaría con polvos de caseína de animales que producen solo leche A2, como puede ser el caso de las cabras y las ovejas. Así que no sería una mala idea sacar caseína de leche de oveja o de cabra. Hace rato ven por ahí una nueva proteína revolucionaria con esas características que acabo de mencionar. Pues bueno, ya saben de dónde salió la idea. Al menos me dan créditos, ¿eh? Pero bueno, el punto es que a
diferencia de la caseína, la whey protein tiene un mar de investigaciones que demuestran grandes beneficios en marcadores de salud por unos compuestos llamados péptidos bioactivos que tienen propiedades antioxidantes, antimicrobianas, antivirales y cognitivas, además de regular el azúcar en la sangre. Pero no podemos decir lo mismo de la caseína en polvo por la presencia de beta-caseína A1 y todo lo que ya expliqué. De hecho, un estudio en personas con enfermedad de Crohn, que es un tipo de enfermedad intestinal inflamatoria terrible, demostró que la proteína de suero de leche reduce la permeabilidad y el daño intestinal. Es todo lo contrario a lo que Jaramillo afirma. Por todo esto es que en God's Nutrition no ha incluido caseína, porque es un suplemento que simplemente no cuenta con evidencia científica de calidad que la respalde. Existen incertidumbres de salud por su consumo. Si alguien decide invertir en una proteína en polvo porque con comida natural no llega a sus requerimientos diarios de proteína, pues el suero de leche es la opción más inteligente según la evidencia científica. En fin, sigamos con lo que dice el doctor Jaramillo. Como hay tantas personas que son intolerantes a la lactosa, el fragmento del whey les va a producir todos los síntomas que produce la lactosa a quienes son intolerantes, que es que les produce gases, les produce inflamación o distensión en el abdomen, les puede producir alteraciones en la deposición, a unas personas les da estreñimiento, a otras diarrea. Sí, pero no. Es que en realidad un concentrado de suero de leche de buena calidad contiene poca lactosa por porción, porque como ya vimos, se filtran los compuestos no deseados, y estos incluyen la lactosa. Solamente personas altamente intolerantes a la lactosa podrían presentar síntomas a esos niveles. Me refiero a esas personas que hasta por oler un yogur ya están pintando de café las paredes del baño. ¿Por qué dije eso? Me dio un poco de asco. No mames, qué asco. Pero para esos casos existe el aislado de suero de leche, que no tiene lactosa ni carbohidratos y que de hecho caen como pluma al estómago, como la God's Isolate, o también existen concentrados de suero de leche deslactosados, como es el caso de la God's Whey Protein o la God's Full Protein. Pero bueno, depende mucho del nivel de intolerancia. Si te quieres ir a la segura, pues simplemente un aislado de calidad, que simplemente su ingrediente de proteína, si el ingrediente proteico como tal, sea únicamente aislado de suero de leche y no lo mezclen con concentrado, porque vas a terminar pintando las paredes del baño. No queremos eso. Queremos evitarlo. Por otro lado, es cierto que se considera aproximadamente que el 65% de la población mundial tiene una capacidad reducida para digerir la lactosa después de la infancia. Sin embargo, la prevalencia de la verdadera intolerancia a la lactosa es difícil de discernir porque los estudios han variado muchísimo en su interpretación de lo que constituye esta condición. Sorprendentemente, muchas encuestas se basan en la intolerancia a la lactosa autoinformada. Por ende, son altamente susceptibles a sesgo. Básicamente es como si ahorita fuera pasando una persona o me voy a Chapultepec y les voy preguntando a todos, oye, ¿eres intolerante a la lactosa? Y ellos me dicen sí o no. Así de sencillo. Es un ejemplo muy burdo, pero la realidad es que muchísimas personas que reportan ser intolerantes a la lactosa en ese tipo de encuestas no muestran evidencia real de mala absorción de lactosa cuando son explorados a detalle con instrumentos clínicos de laboratorio y algo de precisión real, no simplemente una encuesta. Este fenómeno se puede explicar en gran parte por la mala fama que ha recibido la leche y los lácteos en los últimos años. No es novedad para nadie que ha recibido una campaña de desprestigio y por ello muchas personas se sugestionan mentalmente y se predisponen que la leche de vaca les cae mal o hace daño, sin realmente ser intolerantes. Por lo que la prevalencia real de la intolerancia a la lactosa es desconocida y probablemente sea mucho menor que ese 65% que se reporta en el mundo por esas encuestas. A esto se le conoce como efecto nocebo, que sería lo contrario al efecto placebo. Es un efecto negativo mental. Es un tema súper interesante, el claro ejemplo de los daños que puede provocar el terrorismo nutricional en la mente de las personas, que terminan dañando su relación con los alimentos a ese extremo. Veamos qué más dice Jaramillo. El whey tiene una biodisponibilidad muy alta, pero el whey tiene otros problemas como ya hemos hablado, el problema de la fracción de lactosa, el problema de la caseína Desmentido. el problema que tiene directamente como proteína es que el whey eleva muchísimo la insulina porque dentro de toda la cadena de aminoácidos que tiene el whey tiene un aminoácido que es muy importante para el crecimiento muscular que se llama la leucina, que la leucina a veces cuando uno toma estos BCAAs o aminoácidos de cadena ramificada, los BCAAs son tres aminoácidos, pero hay el principal que estimula el crecimiento muscular se llama la leucina. El whey hace que en el intestino se asimile muy rápido. Como tiene una asimilación tan rápida y tiene una carga de leucina tan alta, la leucina es necesaria para el crecimiento muscular y está bien, pero tomar tan grandes cantidades de leucina hace que mi insulina suba mucho y suba muy rápido. Y es positivo. Entonces, el pico de insulina que yo termino haciendo al consumir whey no necesariamente es benéfico y no necesariamente
me va a traer lo que yo estoy necesitando, porque si me hace un pico de insulina tan alto, yo puedo estar, por el contrario, induciendo a estar fabricando grasa y más si vengo de tener algún problema metabólico. ¡Córtale! No, eso estuvo fatal. A ver, se los voy a explicar. Esa fue una forma muy extraña de intentar hacer ver como algo malo a lo que es bueno en realidad. Lo que dice Jaramillo es incoherente. Es cierto que el suero de leche y muchas de las mejores proteínas de alimentos son potentes estimuladores de la insulina, pero es precisamente lo que buscamos al fomentar el anabolismo muscular. Para eso estás comprando la proteína. Necesitamos que se eleve la insulina y es algo bueno. Por eso, como tal, es un proceso anabólico. Ese pico de insulina es algo que sucede rápido. Rápidamente sube y rápidamente también baja dentro de los rangos fisiológicos. Necesitamos que la proteína ingerida y que se degrada en aminoácidos entre a las células musculares, y por eso el pico es bueno. Necesitamos internalizar todo a donde queremos que vaya, para todo, para ponerse fuerte. Para ponerse... ¿Sí me explico? Está bien. Además de que los estudios a largo plazo sobre el uso de proteína whey demuestran beneficios cardiometabólicos y en variables inflamatorias, incluso en personas que viven con diabetes tipo 2, por lo que enfocarse en una mera respuesta rápida de la insulina por tomar suero de leche es absurdo, cuando tenemos una buena cantidad de estudios a largo plazo que demuestran beneficios a la salud en marcadores relevantes clínicos. No simplemente porque se elevó y ya es malo y hace grasa. Eso no tiene ningún sustento. ¿O dónde están las fuentes, Jaramillo? Evidencia científica, por favor. No falacias narrativas. El problema no es que la insulina se eleve de forma aguda como Jaramillo dice, rápido, sino más bien, entre otras cosas, porque las enfermedades son multifactoriales. El verdadero problema es la catastrófica combinación de hiperinsulinemia e hiperglucemia de forma crónica. Es decir, tener mucha insulina y azúcar en la sangre descontrolada todo el tiempo, sin que esos picos regresen dentro de los rangos de normalidad fisiológica. O sea, no hay nada de malo que suba, el problema es que no baje y no regresa a esos rangos. La realidad es que personas con problemas metabólicos pueden usar suero de leche como una gran ayuda. Por ejemplo, probablemente es uno de los mejores suplementos para personas que viven con diabetes, ya que puede retardar el vaciamiento gástrico, estimular las hormonas intestinales, incluidas las sincretinas, y por lo tanto reducir la glucosa en sangre postprandial, especialmente cuando la whey protein se le combina con gomas, como la goma guar o la goma sandana, y es consumida antes de las comidas. Hay evidencia de ello, estás viendo el estudio. Además de que la hipótesis insulinocentrista ya fue refutada por la ciencia desde hace muchos años. Está demostrado que incluso con insulina baja es posible sintetizar y almacenar grasa. Lo que engorda es el superávit energético crónico. Punto. Son leyes de la física. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es básico. Oye, despacio, cerebrito. No existe algo tal como que subas de grasa por la insulina como por arte de magia. Esas son patrañas. En fin, sigamos con lo que dice Jaramillo. Otra forma de whey, que es una forma que la han tratado de hacer ver como incluso si fuera mejor, que es lo que se llama el aislado de whey o el whey isolate. El aislado de whey o el whey isolate es una forma donde cogen ese concentrado y le aíslan completamente el whey por un proceso químico, dejando a un lado... No es químico. Prácticamente toda la caseína y toda la lactosa. Entonces es solamente ese pequeño concentrado del whey. El problema con esos pequeños concentrados de whey es que terminan haciendo que la concentración de leucina sea muchísimo más alta por dosis de lo que yo me estoy consumiendo. Y eso es algo bueno. Motivo por el cual el pico de insulina que van a hacer es aún más alto. Y tiene otro problema, y es que en ese proceso de aislamiento, el aislamiento químico hace que sea un producto aún más ultraprocesado que el concentrado. Y en ese proceso de ultraprocesamiento puede terminar con mucho residuo químico y no, digamos que no son procesos tan naturales, y el cuerpo no necesariamente tiene que responder bien a esto. De verdad quisiera saber de dónde sacó eso de que la proteína whey aislada es ultraprocesada y puede dejar residuos químicos. O sea, es que no tiene ningún sustento. Porque es lo más absurdo que he escuchado en toda mi vida. ¿Se le reveló en un sueño o algo así? ¿Esa es su fuente? En primer, el grado de procesamiento de un alimento no es indicativo de que sea bueno o malo. Por ejemplo, el aceite de oliva podríamos fácilmente catalogarlo como un alimento ultraprocesado, porque de verdad pasa por mucho procesamiento. Y está más que demostrado que es increíble para la salud humana. Si bien
bien la gran mayoría de los productos chatarra ultraprocesados, que es totalmente diferente, que podemos encontrar en la tiendita y todo eso, pues son malos para la salud porque son muy fáciles de excederse en su consumo, porque tienen un pobre y adictivo perfil nutrimental, entre otras cosas, que rompen los mecanismos biológicos evolutivos. En el caso de la proteína simplemente no aplica. Es que eso de que es ultraprocesado no tiene sustento de ningún tipo. El procesamiento tan solo consiste en empujar el suero líquido a través de una membrana para quitar componentes indeseados y listo. No hay más, como ya vimos. No se usan químicos en ningún momento del proceso. Esto es una falacia, eso es una mentira. Jaramillo no tiene idea de lo que está hablando. Es algo así como cuando uno se prepara su cafecito moliendo granos y lo filtra para quitarle los residuos indeseados. O sea, no pasa nada, no es algo químico. Por eso hay que informarse antes de hablar. Jaramillo, qué confundido estás. En serio, ¿eh? Dentro, no solamente por la caseína, como todo lo que puede suceder con alergias y con inflamación, sino con cambios en la estructura de mi ADN. Lo otro es que la mayor parte del whey viene con sabor artificial a vainilla, espesantes, maltodextrinas y un montón de otros químicos para que cuando yo lo vaya a preparar, entonces yo simplemente le agrego un poco de agua y entonces ya me parece como una malteada perfecta que uno dice, pero ¿de dónde? Esto simplemente con agua yo ahora lo veo como una malteada espumosa y todo esto. ¡Qué miedo! Porque esto es lo que usualmente buscamos para que el consumo sea mucho más agradable, pero no va a ser tan bueno porque pues todos estos químicos industriales dentro de un alimento no van a ser buenos. Y lo otro es que la gran mayoría no son buenos de las fuentes de whey vienen endulzadas. Con argumentos le llaman. Esta es la clásica falacia de lo natural y la quimiofobia a todo lo que da. Como dije, la vida es química. Los químicos no son malos. No tener conocimientos de química es lo malo en sí. Pero bueno, eso de que una proteína whey tenga maltodextrina, pues la verdad sí estaría bastante raro. Porque normalmente las que contienen maltodextrina son los ganadores de peso, que es otra cosa diferente. Que son pésimos suplementos, por cierto, porque básicamente son azúcar con proteínas de pésima calidad biológica. Pero si una whey contiene maltodextrina declarada en la etiqueta, es casi seguro que estás delante de una mala proteína. Por otro lado, la maltodextrina se puede usar a muy bajas dosis como vehículo para tus compuestos en formulaciones específicas y es totalmente válido, como en el caso de creatinas saborizadas, pero en la whey simplemente no le veo sentido. Y no, Jaramillo, ingredientes tales como espesantes, gomas, saborizantes han demostrado ser totalmente seguros para consumo humano. Incluso algunos como las gomas tienen usos muy buenos en la clínica, como ya vimos. Son aditivos extensamente regulados en el mundo y estudios independientes también demuestran su seguridad fuera de estos organismos. Esos aditivos deben pasar por infinidad de pruebas antes de su comercialización, antes de que la gente lo pueda consumir. Dos principales organismos en el mundo se encargan de ese proceso, la FDA en Estados Unidos y la EFSA en Europa. Ellos determinan la ingesta diaria admisible de dichos ingredientes y a otros les otorgan el reconocimiento GRAS, que significa generalmente reconocido como seguro. Es que en serio, por eso hay que informarse antes de hablar y en este caso darle una buena estudiada a algún libro de tecnología de alimentos para no romantizar lo natural porque sí y aprovechar las ventajas que nos otorga la ciencia. De hecho, una buena parte de los aditivos que se tachan de artificiales en realidad tienen un origen natural, aunque muchas veces sea un poco extraño. Lo natural no es sinónimo de bueno y lo artificial no es sinónimo de malo. Deja que te muerda una cobra y que se suministre un antídoto para que veas que tengo razón. A ver si ahí no le quieres entrar a los químicos malos, ¿verdad? Y lo otro es que la gran mayoría de las fuentes de whey vienen endulzadas por, como digamos que tratan de poner los que son cero carbohidratos y cero azúcar, les ponen endulzantes como acesulfame, aspartame, eritritol, maltitol, xilitol. Y tenemos que recordar que la mayoría de los endulzantes no calóricos, la gran mayoría elevan la insulina, puede que no tengan calorías, pero elevan la insulina y hay unos como los azúcares de alcoholes, como el eritritol, que dicen, no, es que el eritritol casi no tiene efecto sobre la insulina, pero tenemos que recordar que tiene mucho efecto sobre el ácido úrico. Y el ácido úrico puede tener la capacidad, cuando está en condiciones altas, de generar inflamación, de aumentar el cortisol, que es la hormona del estrés, y por ende aumentar la insulina y generar todo un ciclo de inflamación que puede que no sea tan bueno para el cuerpo, además de los daños que puede tener sobre la flora intestinal. Entonces, ¿flora intestinal? ¡Qué vintage! Tiene muchos años que no se usa ese término, porque de flora no tiene nada, o sea. Claro, más que tus intestinos tengan, pues, tulipanes, te crezcan por ahí margaritas o algo así.
pero el término correcto es microbiota. Y no, lo que dice sobre los edulcorantes y la insulina es totalmente falso, no tiene ningún sustento. No existe evidencia científica alguna que lo demuestre. De hecho, es todo lo contrario. O sea, literalmente lo opuesto a lo que dice Jaramillo. Los edulcorantes tales como la sucralosa, el aspartame, no elevan la insulina. No existe ningún mecanismo remotamente cercano por el cual esto sea cierto. Es que no pasa. Tampoco existe evidencia de calidad de que promuevan inflamación o alteren la microbiota en la mayoría de estos compuestos. Los mejores estudios demuestran que no la modifican negativamente. Yo no recomiendo, a mí no me parece, hay otras fuentes de proteína que me parecen mejores, hay algunas fuentes de proteína vegana que me parecen muy buenas, hay fuentes de proteína como la proteína de caldo de hueso de pollo o el bone broth que me parecen maravillosas. Son las peores esas. Si yo me quiero estar complementando, obviamente pseudociencia. las proteínas que yo encuentro dentro del Red flag totalmente. van a ser maravillosas, pero pues en este caso quería hablar puntualmente sobre el whey. No es que esto simplemente no tiene sentido. Bueno, en realidad las proteínas vegetales en polvo no son malas. Existen algunas excelentes, como la de papa o la combinación de chícharo y arroz, que son excelentes, como mi preciosísima Temis. Yo la formulé para que tuviera este perfil de aminoácidos, del suero de leche, pero digamos que en versión vegana. Pero las que Jaramillo mencionó son terribles como proteínas. Especialmente el bone broth o la proteína de caldo de hueso es una estafa de la pseudociencia en todo su esplendor. No existen estudios serios que respalden su uso y es un producto milagro más. Además de que puede ser muy peligrosa porque dado su origen puede tener metales pesados. No es una broma esto. Esto que dijo Jaramillo lo menciona porque está publicitando discretamente sus productos. El doctor Jaramillo tiene una línea de suplementos como esos que mencionó y sospecho que por eso mismo hizo ese video totalmente carente de sustento simplemente para meter miedo de la competencia o algo así. Y ojo, no me malentiendan, no le veo nada de malo en hacerlo porque como la mayoría de ustedes ya sabe, que lo digo al final de cada video, que tengo ahí atrás mis botes de mi proteína, pues yo tengo mi propia empresa de suplementos basados en ciencia. El problema es que Jaramillo no brindó ni un solo estudio que respalde lo que dice y de hecho se nota que no conoce la industria. Eso es todavía peor. No sabe en qué está emprendiendo. Me parece increíble que no sepa qué terreno está pisando. Así que no vayan a empezar con eso de que Es que yo vendo suplementos y por eso dije lo que dije, no, o sea. porque Jaramillo también lo hace, así que estamos tablas en ese aspecto. Pero yo sí brindé sustento. Estoy consciente de que este video se presta a conflictos de interés y por eso lo estoy diciendo fuerte y claro. Yo tengo mi empresa de suplementos y dentro de la línea de los suplementos que manejo hay una línea de proteínas y de esas proteínas hay muchas de suero de leche. Hay 4 en específico. Creo que Jaramillo tuvo que haber hecho lo mismo, de declarar sus conflictos de interés, porque así es como se maneja la ciencia. Al final de cada estudio se declaran los posibles conflictos de interés. Creo que en este caso se debe hacer lo mismo, como lo estoy haciendo yo. Pero es que no lo malentiendan, es al revés como muchas personas piensan. Si yo formulo un suplemento y lo saco a la venta en God Nutrition, es porque antes de todo eso pasé muchísimo tiempo investigando para su formulación y asegurarme que tuviera todo el respaldo científico del mundo. Y por eso mismo jamás verán en God Nutrition patrañas que no sirven tales como la L-carnitina, BCAAs, aminoácidos, tribulus terrestris, ganadores de peso, bone broth y ese tipo de estupideces. Este video simplemente lo hice porque lo que dijo Jaramillo es totalmente ridículo y carente de sustento y muchos de mis seguidores me lo estuvieron mandando. Y es con estudios científicos que vengo a refutarlo. No tengo nada en contra de su persona, sino de sus argumentos que son basura. Persona, argumentos. Hay que separarlos. Y si alguien quiere debatir con ciencia, es bienvenido, porque toda la evidencia que presenté va más allá de mi empresa. Básicamente aplica la de no lo digo yo, lo dice la ciencia. ¿Ves esto? Esto es ciencia. Bien familia, eso fue todo por el momento, espero les haya gustado este video. Si quieren conocer mis suplementos basados en evidencia que ya estoy hablando, pues aquí métanse a godnutrition.com.mx, el enlace lo tienen en la descripción. Pero bueno, nos estamos viendo en los siguientes videos y recuerda siempre, no brain, no gain. Bienvenidos a la familia.